Buenos días, mis hermanos, bienvenidos. La paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bienvenido a este servicio dominical. Me gustaría que antes de empezar, que todos me acompañaran a la lectura del libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 hasta el 23. Efesios 2, capítulo 2, versículo 11 al 23. ¿Ya todos están ubicados? Ok. Efesios 2, 11 al 23 dice de la siguiente manera: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano, con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando toda la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios bendiga su santa palabra. A continuación, mis hermanos, procedo a leer parte de los estatutos y que tenemos nosotros como Iglesia Bautista. Procedo a leer quiénes somos como iglesia. La Iglesia Bautista Reformada Luz de Vida es una iglesia trinitaria que reconoce a Cristo como la cabeza de la iglesia, quien nos gobierna a través de su palabra. La Biblia, la cual es nuestra autoridad final y nuestra única regla infalible y verdadera de todo conocimiento salvador, creencia y prácticas. Somos una iglesia que glorifica a Dios edificando, fortaleciendo, confirmando y equipando a los miembros de esta iglesia en su formación teológica en un instituto o seminario reformado reconocido por la iglesia. Somos una iglesia que glorifica a Dios, esforzándonos en ganar a otros para Cristo por medio de la evangelización bíblica neotestamentaria, la obra misionera y la plantación de iglesias, llamando a los pecadores a venir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo, como lo hicieron nuestros antepasados. También nos identificamos como una iglesia confesional en reconocimiento de la necesidad de sistematizar las enseñanzas bíblicas de modo que podamos expresar de una manera clara lo que creemos que enseña la palabra de Dios. Por ello creemos que la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 es una fiel expresión del conjunto de verdades que nosotros creemos y proclamamos. Bueno, mis hermanos, les doy la bienvenida, le damos la bienvenida como iglesia. Invitamos a los hermanos a apagar los celulares
para que de pronto una llamada no entre y vaya a distraer pues a los hermanos que tenemos al lado, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor, clamemos al Señor de una manera reverente. Amado Padre Celestial, te damos gracias, excelentísimo Rey. Gracias por este día, gracias por la oportunidad. Gracias por estar aquí, Señor, darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, como siempre, como hijos tuyos, clamando tu nombre, Señor, exaltando tu nombre. Hacemos, Señor, lo mejor, te lo entregamos para ti. Este servicio, este día, este momento y este tiempo, Señor, te lo entregamos a ti. Eres tú quien tiene, Señor, el control de todas las cosas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, guíanos por medio del Espíritu Santo para que a la hora de proclamar tu Evangelio, de ser expuesto, Señor, sean nuestras mentes, Señor, receptivas a tu palabra. En este día, Señor, te damos gracias por la familia en Cristo Jesús. Toda la gloria, Señor, sea para ti. Amén. Procedo a leer Salmo 121. Por favor, los que puedan acompañarme, Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guardará. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Señor, bendiga su palabra. A continuación, mis hermanos, los invito a que se coloquen de pie para entonar los himnos al Señor. El himno que entonaremos a continuación es el himno 300, Sublime Gracia. Repito, himno número 300, Sublime Gracia. salvo.
Salmo 75:1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. A continuación, el himno 325, en el Monte Calvario. Himno 325. En el monte Calvario se vio la cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo aprecio esa cruz, lo murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Con testigo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión. Pues en ella el Cordero murió para darme pureza y perdón. Juan testigo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Seguiré a Jesús, tomaré hoy mi cruz, los desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Testigo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Y por último, el himno número 4, Santo, Santo, Santo. Himno número 4. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio
persona, bendita Trinidad. Santo, 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 en numerosos coros, santos escogidos, te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre. Ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. En poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. A continuación, mis hermanos, pueden tomar asiento. A continuación, vamos con la escuela dominical. Buenos días, hermanos. Señor bendiga. Amén. Acompáñenme en oración. Que sea el Señor ayudándonos en todo este tiempo. Señor bendito Rey, Padre Celestial, que estás en gloria. Señor, tú que estás en tu trono alto y sublime, que gobiernas con todo poder y autoridad. Te damos gracias, Señor, por este tu día. De tu pueblo, Señor, se reúne a tributarte adoración, cántico, Señor. Oh Dios, y después de haber elevado himnos a ti en honor a tu nombre, hemos pasado el tiempo de la escuela, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Dios, nos acompañe, nos dé entendimiento, sabiduría, que me ayude a mí, Señor, a exponer palabra tuya de una manera clara, precisa e entendible, Señor, y que tu Santo Espíritu, esa palabra, Señor, llegue a los corazones y que la podamos poner por obra, Señor. Es el objetivo. Gracias por tu compañía, Espíritu de Dios. A ti sea toda la gloria, la honra, el poder y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos,
Estamos con nuestra serie de disciplinas espirituales o formación espiritual. Y hoy estaremos tratando la disciplina espiritual el hábito espiritual favorito de nosotros, los que nos hacemos llamar reformados. Así que los invito a que se alce su mano el que crea saber cuál es el hábito preferido de nosotros los reformados. ¿Cuál? A que no tienen disciplina espiritual, no tienen un hábito espiritual ustedes favorito. Hoy vamos a estar hablando del ayuno. El favorito. ¿Quién tiene como el ayuno como favorito? Ninguno, hermano. Así es. Nos hace bien recordar, hermanos, que un hábito, una disciplina espiritual es un ejercicio que practicamos con frecuencia. Y este tiene un propósito, un objetivo, y es ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, recordando aquella historia de la familia que compró un terreno en un campo porque quería comer saludablemente, no sembró nada, llegó la época de la cosecha y no recogió nada porque no sembró nada. Así es simple, lo que tú siembras recoges. ¿Ya? El Señor nos ha dejado, nos ha instruido, nos ha enseñado varias disciplinas espirituales que nos ayudan a ese objetivo, ser formados a la imagen de Cristo. Y una de las disciplinas es el ayuno. Así que si no sembramos nada, no vamos a recoger nada. Cabe anotar que al principio fue irónico cuando dije que era nuestra disciplina espiritual favorita. Se entendió que fue irónico, ¿cierto? ¿Ok? Iniciaremos observando la escena contemporánea, lo que pasa en la actualidad con el ayuno. Hoy en día existe un debate entre los que defienden el ayuno y los que tienen una posición distinta. No es difícil descubrir la causa o el porqué de los contradictores del ayuno, y es obviamente la reacción contra la enseñanza pentecostal y carismática en toda su forma, claro está. Nuestros hermanos pentecostales y carismáticos, ellos colocan en un lugar muy prominente, un lugar muy elevado el tema del ayuno. Y debido a la falsa importancia que ellos le dan al ayuno, nuestra reacción tiende a irse al contrario. Ellos colocan el ayuno en un lugar muy elevado, y cuando nosotros comenzamos a estudiar un poco o entendemos que el ayuno no es como ellos lo dicen, entonces nuestra reacción natural es irnos al otro extremo. Eso no está bien, hermano. Y le quiero contar aquí una pequeña anécdota. Cuando yo empecé a leer unos artículos reformados, hubo un artículo que me dio duro, y fue el de: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Que ese texto va directamente a los padres. Pero nosotros los padres muchas veces nos escudamos, ¿sí?, en la escuela dominical del niño. Que instruir al niño en el camino es como llevarlo a la iglesia. El artículo decía: eso va directamente a los padres. Es responsabilidad de los padres instruir al niño en el camino del Señor, no los maestros de la escuela dominical. Cuando eso me pegó en el corazón, yo me puse yo analizaba, y bueno, ¿en qué tiempo yo voy a enseñarle la palabra a mi hijo, a Daniel? Si yo trabajo de lunes a viernes, y anteriormente uno iba casi todos los días a la iglesia, de lunes a viernes, sábado también, el domingo, ¿en qué momento yo voy a ir a la iglesia? Y yo voy a instruir al niño. Después de un tiempo yo orando, yo decidí, porque en la iglesia donde iba los sábados eran de ayuno, y todos los que pertenecían a un ministerio tenían que ir al ayuno, sí o sí tenían que ir. Entonces yo decidí dejar de ir al ayuno para invertirle tiempo al niño. Eso me costó
porque la gente decía que yo iba para el mundo, me estaba perdiendo, por el simple hecho de no ir al ayuno. ¿Por qué menciono esto? Porque ciertamente tienen el ayuno como lo más importante, y por dejar de ir al ayuno, ya yo me estaba yendo al mundo, supuestamente. Entonces, por eso cuento esto. Ahora, la pregunta. Ya dijimos, o ya dije, de que la reacción natural, de cuando nos enteramos de que el ayuno no es así como ellos lo dicen, nuestra reacción es ir al otro extremo. La pregunta es, ¿no es esta la razón por la cual la gran mayoría de nosotros nunca hemos ni siquiera examinado con seriedad el tema del ayuno? ¿O quién aquí se ha puesto la tarea de verdad de estudiar acerca del ayuno? Honestamente, alguien en medio, no, yo sí lo he estudiado honestamente. El común denominador es que mejor preferimos echarlo a un lado. Fuera ayuno, más nunca voy a ayunar. Eso no está bien, hermano. Eso es un malentendido. También es preciso indicar que a medida que las personas comienzan a considerar con una nueva seriedad los días y los tiempos en los que estamos pasando, y a medida que muchos están comenzando a desear el reavivamiento, no solamente en Cartagena, en Colombia, en Latinoamérica, la cuestión del ayuno cada vez toma más fuerza y se está volviendo más importante. Los invito a buscar en nuestro texto base, Mateo capítulo 6, del 16 al 18. Además de Reina Valera, ¿quién tiene otra versión que no sea de las Américas? ¿Quién es Dios habla hoy? Bueno, también lo vamos a leer ahí. Mateo 6, del 16 al 18. Este es el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Son 3 versículos. Primero vamos a leerlo en Reina Valera. Dice, cuando ayunéis, y ahí voy a hacer un stop. ¿Se dan cuenta que el Señor asume que nosotros vamos a ayunar? El Señor está diciendo, cuando ayunéis, o sea, cuando ustedes ayunen, o sea, ya Él asume que nosotros lo vamos a hacer. Bien, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, otra vez, el Señor está asumiendo que nosotros vamos a ayunar, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, me ayuda con la lectura. De la versión Dios habla hoy. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien, para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te dará tu recompensa. Amén. En ese texto, nuestro Señor estaba preocupado específicamente por un aspecto del tema del ayuno. Y era la tendencia a hacer estas cosas o hacer el ayuno simplemente para ser visto por los demás. Esa era la preocupación, y por eso el Señor dice estas palabras en 16, 17 y 18. Él le preocupaba el hecho de que las personas lo estaban haciendo simplemente para que los demás lo vieran. Y creo que así nos pasaba a muchos, siendo honestos. Pregunta: ¿cuál es en realidad el lugar del ayuno en la vida cristiana? ¿En qué punto entra el ayuno según las Escrituras? En el Antiguo Testamento
bajo la ley de Moisés, los hijos de Israel recibieron el mandato de ayunar una vez al año. Fue el único ayuno que Dios mismo mandó en forma directa. En el Antiguo Testamento, por mandato, tenían que ayunar una vez al año. Eso está en Levíticos 23, 26, 32, quien quiera anotarlo. Ese fue el mandato del Señor, que todo el pueblo ayunara una vez al año. Bien, en el Nuevo Testamento vemos que los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Dios nunca les mandó que lo hicieran así, pero así lo hacían. Y lo convirtieron en una parte muy vital o muy importante en su religión. Hermanos, siempre existe la tendencia entre ciertas clases de personas religiosas de ir más allá de lo que dice la Biblia. Y esta es la posición que adoptaron los fariseos, y muchos de nosotros o muchas de las personas normalmente adoptan esta posición de querer ir un poco más de lo que dice la Biblia. Y tengo un ejemplo. En Puerto Rico, un pastor pentecostal que, basándose en una interpretación errónea del versículo Juan 14:12, vamos a leerlo. Palabra del Señor Jesús, Juan 14:12, dice el texto: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo no sé por qué razón nosotros entendíamos o nos hacían entender que el texto se refería a que el que cree en Cristo va a hacer mayores milagros, cosas más asombrosas que Dios. Eso es imposible, ¿sabes? ¿Qué ser humano se le ocurre en la cabeza que va a hacer cosas mayores que Cristo? El Hijo de Dios, el Dios mismo. El texto ahí lo que está apuntando es que ciertamente la obra de evangelización, los que creen en Cristo lo harán mucho mayor que Cristo. Un ejemplo, el apóstol Pablo predicó mucho más que el Señor Jesucristo. Eso es lo que refiere el texto. Bien, un pastor, el ejemplo que quiero traer es que un pastor en Puerto Rico, teniendo una mala interpretación del texto, de ese texto que acabamos de leer en Juan 14:12, así como el Señor Jesús ayunó 40 días, yo voy a ayunar ahora 41 días, porque el versículo dice que yo haré cosas mayores. Y el hombre ayunó 41 días. Eso no está bien, hermano. Esos son un tipo de personas que quieren ir un poquito más allá de lo que dice la Biblia. Y ahí escondido está el orgullo. Y está escondido el hecho de que quiero que las personas sepan lo que estoy haciendo. Y me vean como el más espiritual. Bien, luego de la enseñanza de nuestro Señor, vemos que en la iglesia primitiva el ayuno fue algo que los apóstoles practicaron. Cuando enviaron a Pablo y Bernabé, la iglesia ayunó. Vamos a leerlo. Hechos 13, versículo 3. Hechos, capítulo 13, versículo 3. Dice el texto: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron, cuando estaban comisionando a Pablo y a Bernabé. O sea, la iglesia primitiva también ayunaba. También lo hacían ante cualquier ocasión importante o ante la necesidad de tomar una decisión vital. Más adelantico, en Hechos 14, versículo 23, también lo vemos. Hechos 14, versículo 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí hay pruebas, hermanos, de que el ayuno siempre ha sido una práctica bíblica. Vamos a buscar otro texto.
Marcos capítulo 9, versículo 29. Marcos capítulo 9, versículo 29. En el contexto de esta escena, los discípulos no podían sacar un demonio, no podían echar fuera un demonio. Y ellos le preguntaron al Señor que por qué ellos no, y Él sí. 29, y Él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bien, los que se interesan en la crítica textual dirían que en Marcos 9:29, de acuerdo a los mejores manuscritos más antiguos, la palabra ayuno no debería existir ahí, o no existe en los mejores manuscritos. Y sí, puede que tenga razón, que la palabra ayuno no debería aparecer en ese versículo, pero eso no tiene importancia, hermano, porque ya hemos leído muchísimos versículos que muestran que la práctica del ayuno sí es normal y sí era ordenada por el Señor Jesucristo. Lo practicaron los apóstoles, Él mismo. Entonces, si la excusa es Marcos 9:29, mi hermano, déjeme decirle que no hemos comprendido bien lo que es el ayuno. ¿Sí han escuchado eso de que en Marcos 9:29 la palabra ayuno no debía existir? Bueno, en otras versiones no existe. Ok, pero eso no significa que no debemos practicar el ayuno. Bien. Si miramos la historia, vamos a ver la historia de la iglesia. Si miramos la historia de la iglesia, los santos de Dios de todas las épocas y en todos los lugares no solo han creído en el ayuno, sino que lo han practicado. Ese fue el caso de los reformadores, como vemos Martín Lutero, Jonathan Edwards, Juan Calvino, John Wesley, incluso George Whitefield. El pueblo de Dios siempre, hermanos, siempre ha creído que el ayuno no solamente es bueno, sino que es de gran valor y de importancia bajo ciertas condiciones. Ahora la pregunta: ¿qué es exactamente el ayuno? ¿Cuál es su propósito? En últimas, y quiero que presten atención a esto, en últimas es algo que se basa en la comprensión de la relación entre el cuerpo y el espíritu. Es comprender, se basa en últimas el ayuno, es comprender que sí existe una relación entre el cuerpo y el espíritu. Quiere decir que de modo que las condiciones corporales físicas sí van a influir en la actividad del espíritu. Por lo tanto, el ayuno significa abstenerse de comida para mi cuerpo con un fin, con un propósito espiritual. Tal como qué propósito, como la oración, la meditación o la búsqueda de Dios por alguna razón específica. Eso es en última lo que es el ayuno, abstenerse de alimentos, pero con un fin que es con un fin espiritual. Dicho lo anterior, respecto al ayuno tenemos dos formas, una forma correcta y una forma equivocada. Y existen muchas maneras erróneas de ayunar. Una de ellas es si ayunamos de manera mecánica o simplemente ayunamos por ayunar. En otras palabras, si uno hace del ayuno un fin en sí mismo. Aquí quiero detenerme. El propósito es ser formados a la imagen de Cristo. Todo hijo de Dios desea sí o sí ser formado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hago un paréntesis porque al inicio, en la introducción, cuando comenzamos esta serie, dijimos que la formación espiritual va dirigida únicamente para los hijos de Dios. Todo aquel que es hijo de Dios tiene el deseo de ser formado a la imagen de Cristo. Entonces, el propósito es ser formados a la imagen de Dios. Ese es el fin. Existen medios, lo que nosotros conocemos como medios de gracia o disciplinas espirituales. Ya hablamos de la lectura y meditación de la palabra. Ese es un medio para ser formados a la imagen de Cristo.
Domingo pasado hablamos de la oración. Hoy estamos hablando del ayuno. También es un medio para ser formados a la imagen de Cristo. Entonces, una forma errada es tener el ayuno como un fin. No, el ayuno es un medio para un fin. Por ejemplo, yo hoy me levanté, ya ayuné, ya oré, ya leí la palabra. El fin no es leer la palabra. El fin no es orar por orar. El fin no es ayunar por ayunar. Son los medios que el Señor ha designado para que su pueblo sea formado. ¿Se entiende? Bien, entonces una de las formas erradas es tener el ayuno como un fin en sí mismo. Algo de lo cual uno dice, bueno, como yo soy cristiano, tengo que ir todos los sábados al ayuno de la iglesia. O debo ayunar los 12 primeros días de cada año para que me vaya bien en el año. Eso es ayunar por ayunar, mis hermanos. En ese caso, más valdría que no lo hiciera, porque el elemento esencial del ayuno se pierde cuando se hace de esa manera. El fin no es ayunar. Ese no es el fin. Ese no es el objetivo. Como lo dije ahorita, también sucede exactamente igual con la oración y la palabra de Dios. El fin no es que yo lea la palabra de Dios. El objetivo no es que yo ore. Son los medios que el Señor ha designado para que nosotros crezcamos y seamos formados a la imagen de Cristo. Ahora, otra forma errada de considerar el ayuno es cuando se ayuna porque este dará resultados directos e inmediatos. Nuestros hermanos que tienen una mala comprensión, ellos dicen que el ayuno sirve para, de alguna manera, cambiar la voluntad de Dios. De manera que si yo oro y no sucede lo que yo estoy pidiendo, entonces, mi hermano, tienes que orar, tienes que ayunar. Si el Señor no te ha respondido, entonces tienes que ayunar. Porque así lograrás que Dios cambie su parecer. O sea, si tú ayunas, es como si le montaras una huelga de hambre a Dios para que Él se compadezca de ti y entonces cambie su parecer. Eso es una forma errada de ayunar. Estas personas definen el ayuno como una de las mejores maneras para obtener bendiciones de Dios. Y mis hermanos, en el momento que comenzamos a decir, bueno, porque yo hago esto, voy a obtener esto, significa que nosotros somos los que estamos controlando las bendiciones de Dios. O sea, si yo estoy pensando, o yo digo, o yo enseño que si yo hago esto, si yo ayuno, es para que Dios me dé un empleo, o yo ayuno para que Dios me dé una esposa, mi hermano, eso significa que nosotros somos los que controlamos la bendición. Y esto es ofender al Señor, es violar la gran doctrina de la soberanía divina. Y nunca debemos defender el ayuno como un medio de bendición directa. Para eso no es el ayuno. Así pues, hermanos, después de ver algunos aspectos falsos del ayuno, vamos a ver ahora, la forma correcta y la forma adecuada. Como lo dije ahorita, e insisto, siempre se debe considerar como el medio para un fin espiritual y no un fin en sí mismo. Es algo que se debe hacer solamente si uno se siente guiado a ello por razones espirituales. Todos tenemos claro que tenemos que disciplinar nuestras vidas. Todo hijo de Dios tiene claro de que tiene que disciplinarse a sí mismo. ¿Cuándo tiene que disciplinarse? Siempre. Siempre. Eso es lo que también se conoce como lucha o guerra espiritual. Y debo ayunar solamente cuando el Espíritu de Dios me guíe a hacerlo. Cuando me haya empeñado en algún propósito espiritual importante. No según reglas, sino porque siento una profunda necesidad de concentrarme enteramente con todo mi ser en Dios y en mi adoración a Él. Este es el momento de ayunar entonces, y esta es la forma de enfocar este asunto. Siempre teniendo presente que el modo equivocado
es llamar la atención hacia el hecho de que yo estoy ayunando. Llamar la atención, que la gente se dé cuenta que yo estoy ayunando. Y ahí perdiste, hermano. Y ahí perdiste. Eso es lo que hacen los hipócritas. Como vimos en el texto, ponen cara triste para que el mundo y los hermanos digan: wow, este hermano está ayunando, este hermano es súper espiritual. Nuestro Señor condena esa actitud y sus consecuencias. Obtendrán la alabanza de los hombres, pero esa es toda la recompensa que recibirán. Porque Dios ve en lo secreto. Él ve el corazón, y lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Pregunta: ¿cuál es la forma adecuada de ayunar? Ya vimos que los fariseos colocaban su cara triste, incluso algunos colocaban silicio sobre su cabeza, que la gente se diera cuenta que estaba ayunando. Entonces, la forma adecuada no es hacer todo lo contrario que hacían los fariseos, porque otra vez caemos en el mismo error. Entonces, no, la forma adecuada no es que yo ahora me voy a poner mi mejor pinta y me voy a perfumar todo y voy a andar sonriente, porque va a ser diferente. No, te pasa algo, ¿qué tiene? No es que... no es hacer lo contrario que hacen los fariseos, no. Porque ahí otra vez entramos a malentendido. Nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 17, dice, vamos a leerlo, versículo 17. Mateo 6, 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. En otras palabras, tú cuando ayunes, báñate y perfúmate. La pregunta es, ¿cuándo nosotros nos bañamos y nos perfumamos? Todos los días. Eso es lo normal que nosotros hacemos. Entonces, lo que apunta el Señor es, cuando tú ayunes, sé natural igualito. Nadie se tiene que enterar porque estás ayunando. Igualito. Bien. El principio de nuestro Señor siempre es este: olvídense de los demás siempre. Hay que olvidarse por completo de los demás. Lo equivocado es el interés por las opiniones de los demás o las opiniones de las personas. No hay que preocuparse por la impresión que vamos a causarle al hermano. No. Hay que olvidarse y entregarse totalmente a Dios. Hay que ocuparse solo de Dios y de agradarle a Él. Es necesario preocuparse solo de su gloria, de su honor. Que la imagen de Cristo se ha formado en mí, en cada uno de nosotros. Si nuestra preocupación mayor es agradar a Dios y glorificar su nombre, no tendremos dificultad ninguna en todas estas cosas. Si alguien vive por completo para la gloria de Dios, no hace falta indicarle cuándo debe ayunar. O sea, si realmente una persona vive para la gloria de Dios, no es necesario que le digan cuándo debe ayunar. Si se ha olvidado de sí mismo y se ha entregado completamente a Dios, el Nuevo Testamento dice que el hombre sabrá cómo comer, cómo beber y vestir, porque lo hará todo para la gloria de Dios Padre. Gracias a Dios, que la recompensa del que es así es segura, es cierta y es garantizada. El versículo 18 dice: tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Lo único que importa es que seamos justos delante de Dios y nos esforcemos verdaderamente en agradarle a Él. Lo voy a repetir. Lo único que importa es que seamos justos delante de Dios y nos esforcemos verdaderamente en agradarle a Él. Si esta es nuestra preocupación, podemos dejar en sus manos todo lo demás. Para ir concluyendo y a modo de reflexión, pregunto: ¿no han practicado la iglesia y los santos de todas las épocas el ayuno y nos han dejado un ejemplo para seguir de forma positiva? La iglesia ha ayunado y nos ha dejado
En toda la historia, la iglesia ha ayunado y nos ha dejado un ejemplo para seguir, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, podemos mirar en Jueces 20:26, en 2 de Crónicas 20:3, en Nehemías 9:1, que el ayuno no es solamente un deber y una práctica en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Mateo 9:15, Lucas 2:37, Hechos 13, versículo 3, Hechos 14:23, como lo leímos. Por lo tanto, hermanos, como hijos obedientes de Dios y discípulos de Cristo, ayunemos frecuentemente. Esta fue la práctica de las iglesias cristianas originales. Y fue la práctica de los creyentes desde el principio, antes de la Reforma, después de la Reforma. Siempre se ha visto en toda la historia de la iglesia que los creyentes han ayunado. Entonces, no permita que esta práctica desaparezca, mi hermano. No permita eso. Cuando haces el trabajo de tener días de ayuno, experimentarás que la promesa de Dios es verdadera y se cumplirá en ti. Tu Padre te recompensará en público, versículo 18. El Señor manifestará que esto es agradable a Él. Él incrementará tu luz y fortalecerá tu corazón en la fe. Estarás más cerca de Dios en tu caminar y llevarás una vida que es más sobria y reflexiva. Y tu conciencia será más sensible. Tendrás más fuerza contra el pecado y recibirás más comodidad del Señor. El que se ha ejercitado en el ayuno nunca se ha arrepentido de lo que ha hecho. Y nosotros como iglesia deseamos recomendarlo como medio excepcional para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, hermano. Oremos y después las preguntas. Bueno, Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo. Y para nadie es un secreto, Señor, que teníamos por poco una práctica que es bíblica, Señor. Es una práctica que tú nos has dejado, Señor, para el crecimiento y ser formado a la imagen tuya, Dios. Te pedimos perdón, oh Dios, porque hasta negligentes fuimos en el hecho de estudiar el tema del ayuno. Pero gracias porque tu palabra llega a tiempo, Señor. Sí deseamos, Señor, poner en práctica, oh Dios, para nuestro crecimiento. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú colocas el querer como el hacer en nuestros corazones. A ti sea todo el honor, Señor, y toda la gloria por los siglos de los siglos. Gracias por tu ayuda, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Las preguntas son bienvenidas. Nosotros antes se nos habían instruido, enseñado de una manera equivocada sobre el ayuno. Ese pasaje que tú leíste en Marcos 9:29 me llamó mucho la atención, que dice: y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Esto es uno de los versículos mal interpretados, porque antes se nos enseñaba de que antes por ejemplo, un hermano que estaba poseído, entonces teníamos que ayunar unos días antes para que cuando lleguemos allá poder expulsar ese género de demonio, que sea un género alto o un rango alto o un rango bajo. Entonces tan así es la mala interpretación o la mala enseñanza que nos daba, que este texto lo utilizábamos ahora para eso, de una forma equivocada. Así es. Una pregunta. Cuando estaban dando la definición de ayuno, no sé si lo entendí de esta manera, que no proveerle alimento al cuerpo ayuda al espíritu. Entonces, la pregunta es, nuestro Señor Jesús dijo que lo que está en el corazón es lo que va a afectar lo externo, es decir, el proceso contrario. Ahora,
decir que de pronto que quitarle fuerza, no darle alimento al cuerpo, le da fuerza al espíritu, no es dividir el hombre, o sea, en dos partes, la parte dualista, o sea, siendo que la antropología bíblica es una unidad. O sea, la pregunta es a través de esa parte. Ok, bien. No es que le dé fuerza al espíritu, no es que entre yo menos comida le dé a mi cuerpo, más fuerza al espíritu, no. Lo que se quiso dar a entender es que hay una relación entre el cuerpo y el espíritu. Cuando el cuerpo es afligido, el espíritu también, pero el cuerpo se alimenta de lo que nosotros le damos. Por eso es que nosotros hemos escuchado también muchas veces, no es erróneo, por ejemplo, yo voy a ayunar Facebook, por un ejemplo. El ayuno en sí es abstenerse de alimento, eso es lo esencial. La práctica de dejar de hacer las cosas que le agradan al cuerpo con el fin, con la carne, gracias, con el fin de alimentar más el espíritu. Por eso Pablo decía, yo disciplino mi cuerpo, no como pegarle golpes al aire, sino que lo someto, lo sujeto a mí mismo, porque el cuerpo me manda a hacer otras cosas, pero mi mente, que está pegada a la ley del Señor, quiere hacer otra. Entonces, no es que yo deje de comer para que mi espíritu crezca, no, es para dedicarme más a la oración, es para dedicarme más al crecimiento espiritual. ¿Sí se entendió? ¿No fue claro la...? ¿O sí? Sí, no. Ok. Una pregunta, cuando se habla de ayuno, para la práctica hay, bueno, porque también hay una cultura donde nos enseñaron el tiempo para ayunar, ¿verdad? De 6 a 12. ¿Hay algún tiempo? Bueno, bíblicamente no he visto un versículo que hable de tiempo, pero mi duda más que todo porque muchas veces lo practicábamos y a veces por alguna circunstancia decía voy a ayunar hoy, pero probaba algún alimento y entonces ya se me hacía sentir culpable. Ay, Señor, perdóname, faltaban 5 minutos de la embarré. Eso era lo que me pasaba comúnmente, entonces me hacía una carga porque yo decía, imagínate, todo el día de pronto tratando y por pasando 2 minutos para las 12, la embarré. Entonces quiero saber en esa parte si hay un tiempo, hora o algo establecido para el ayuno. Bueno, en la palabra del Señor dice de tarde a tarde. ¿Ya? Es que la regla, es que no hay una regla como tal. O sea, no hay una orden específica. Si vas a ayunar, tiene que ser de 6 a 12, de 6 a 6 de la mañana o 24 horas. O no puedes tomar agua o no puedes comer alimento. Esa no es la regla. O sea, lo que manda el Señor es que abstente de estar alimentando tu cuerpo con el fin de buscar más del Señor. Si, es más, vale aquí anotar que no todos pueden ayunar. Es decir, por ejemplo, una mujer embarazada no está en condiciones para ayunar. Los niños, un diabético. Hay que ser consciente, hermano. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es el tiempo que tú has estipulado, Señor. Y naturalmente, cuando tú comienzas a ayunar, a la hora ya tienes hambre, y más hambre que todas las veces. Comienzas a luchar más con eso. Y tú vas preparándote para ello. No, hasta las 12, hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Nuevamente enfatizo, el hecho no es dejar de comer. El ejercicio, el hábito de la disciplina espiritual no es dejar de comer, porque sería el fin. No, es el medio. Bueno, yo voy a dejar de comer porque voy a concentrarme más en el Señor. El cuerpo me está pidiendo que lo sacie de alimento, pero yo lo voy a sujetar. Mi espíritu es el que manda. Es en ese sentido. No es que, bueno, faltaron 5 minutos y perdí todo el tiempo ahí, perdí el día del ayuno. Espera un momentico de que Kelly quiero alzó la mano. Sí, yo creo que es importante que podamos entender el tema de la abstinencia de alimentos porque en prácticas de experiencia carismática de pentecostales el énfasis es en abstenerse de alimentos, al punto de que tú te puedes ir al trabajo, a tu oficina y no desayunas y de pronto no tuviste tiempo ni siquiera para orar, tocar tu rodilla o leer la palabra, pero ya eso se considera un ayuno. Entonces, quiero leer un pasaje que está en Colosenses, capítulo 2, versículo 23. Dice,
tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, de humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Así es. Entendiendo que realmente ese tiempo que uno aparta para el Señor es para fortalecerse en el espíritu. Y la pregunta es si nosotros, el ayuno debe ser una práctica individual, personal, o también se puede hacer congregacional. Excelente pregunta. Excelente. Al principio creo que fue Cristian que lo dijo, que las disciplinas espirituales están lo privado, lo público y colectivamente. El ayuno principalmente es privado, pero también se puede hacer colectivamente. Pero lo primordial es que sea privado, que nadie se dé cuenta que está ayunando. O sea, nosotros como iglesia se puede, o sea, porque es una disciplina, como iglesia la podemos practicar. Totalmente. Sin que nadie se preocupe. Tú estuviste leyendo un pasaje en Hechos que creo que responde la pregunta de Kelly, cuando los apóstoles se reunieron a ayunar para escoger o para mandar a... Así es. Dice el hermano Cristian que en el pasaje que leímos de hecho, los apóstoles y la iglesia se reunieron para comisionar a Pablo y Bernabé. O sea, la iglesia, vimos que en la práctica también apartaron un día de ayuno para comisionar. Mano Stewart. Sí, para agregar un poco también en la práctica de nuestro congregacional, nuestra confesión, capítulo 26, párrafo número 8 y 9, especifica que cuando la escogencia, agregando lo que dice Cristian, cuando la escogencia de los oficiales, ancianos y diáconos, posteriormente a ello viene un periodo de ayuno por parte de los que son elegidos y por parte de la iglesia, una práctica que se hizo a través de la reforma una vez se escogían a los oficiales de la iglesia. Entonces, era algo congregacional que se hacía en ese aspecto. Gracias, hermano, por la puerta. Un aporte, bueno, también tenemos el caso de, en el libro de Jonás, dice que los de Nínive ayunaron y aún colocaron a los animales también a ayunar. Así es. Es una práctica colectiva, ahí también lo vemos. Es posible hacer un ayuno alimenticio, es posible hacer un ayuno alimenticio absteniéndose de formular la pregunta. Sabemos que ayuno es abstenerse de alimento, como hacían en la iglesia primitiva, pero es posible que uno haya desayunado y ayunar a la vez. Por ejemplo, cuando uno está absteniéndose de hacer algo que al cuerpo o que a la carne le agrada. Un ejemplo. Del mismo modo y en sentido contrario también. Porque cuando hacemos una obra de ayuno, que yo más tengo a meterme en las redes, en el Facebook, algo que me distrae en mi crecimiento espiritual, en mi formación espiritual, es posible que yo esté afligiendo la carne, dejándola de alimentar con lo que a mí me gusta, pero pues, al mismo tiempo ya yo desayuné, yo comí normalmente. Sí, en un sentido más amplio eso también es aplicable. Sí. Mano Pastor Stewart. Sí, el principio que subyace en el ayuno es la abstenencia. ¿Ya? Es que ahí el principio que nosotros vemos en ese proceso, al yo abstenerme de darle alimento a mi cuerpo, yo voy a poder comprender de una forma más clara la lucha que tiene el cristiano con todas las cosas que le rodean, con el mundo, el diablo y con su propia carne. O sea, el principio que subyace ahí es la abstenencia. Entonces, respondiendo a la pregunta de Oscar, sí es verdad que nosotros, aún alimentándonos, podemos hacer ayunos. ¿De qué? De abstenernos de otras cosas, a las tentaciones, a cualquier otro aspecto. Entonces, el principio teológico que quiero que veamos en ese aspecto es la abstenencia de darle satisfacción a la carne, al diablo o al mundo. Amén. Gracias, hermano. Bueno, Grego. Yo un poco apuntaba que, porque es el más antiguo, yo creo que hay un versículo muy claro que dice que no tomes lícito, pero no tomes edificio. El tema del ayuno principalmente se basa en el tema del alimento, pero el entender el principio, la razón de las demás cosas, el abstenerme de las cosas del mundo, no necesariamente tendría que ser un alimento, sino con lo que satisface tu carne.
A medida que hablan van surgiendo preguntas. Dale, hermano, dale, bien. Hay gente que cuando hablan del ayuno citan Isaías 58. El verdadero ayuno. El verdadero ayuno. Ok. Entonces, ¿qué es eso que dice Isaías 58 del verdadero ayuno? ¿O qué quería decirle el profeta al pueblo con lo del verdadero ayuno? Tendríamos que leer todo el texto porque es bastante extenso. Pero yo creo que mejor le dijo a Sartigua el otro día que venga acá. No, es que lo que dije anteriormente del principio teológico que subyace en el ayuno es la abstenencia basado en Isaías. Ahí es donde está el principio teológico. Porque Isaías piensa que no menciona como tal la abstenencia de alimentos de algo, sino menciona otros aspectos de yo entonces soy egoísta, no me gusta dar, entonces ahora yo me abstengo de tener todo para mí y ahora yo le voy a dar a mi hermano. Entonces la abstenencia de eso, de satisfacer mi propia carne y de ir a lo contrario de todo ese aspecto. Ese puede ser el principio teológico, lo traje de ahí de Isaías. Bien. Bueno, siendo más, vamos. Ya oramos. Hermano. Excelente tema. Muchas preguntas, muchas dudas resueltas. Bueno, mis hermanos, entramos en la sesión de los anuncios sobre los protocolos de bioseguridad. Hacemos un llamado a la prudencia ahora que tengamos el receso de guardar distancia con los hermanos y usar el tapaboca. Los días miércoles entramos en el tema de oración congregacional y el estudio de la confesión de fe. Recordamos que este servicio empieza a las 7:30 de la tarde, de la noche, y termina a las 8:30, 1 hora. Continuamos el miércoles con el capítulo 4 de nuestra confesión de fe. Los días domingos, Día del Señor, el servicio dominical empieza a las 9:20 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Recordando también sobre la canasta del amor para traer alimentos no perecederos para ayudar a aquellos hermanos que están padeciendo necesidades económicas. Bueno, tenemos un descanso de 15 minutos, mis hermanos. Bueno, se terminó.